a dar. Ah, no, sí, ese ejercicio es chévere. Ese ejercicio es chévere porque realmente ahí lo que estamos mirando es cómo integrar esas dos funciones y mirar que realmente se vuelve muy dinámico, porque eso se vuelve dinámico. Ahí Simplemente habría que que meterle sí, el sí y con los condicionales o algo. Pues no sé, no, eso, me lo no, estoy imaginando. ese sale solamente con índice. Ah, bueno. Listo, profe. Lo que pasa es que nos toca es jugar con qué es lo que yo estoy buscando en el coincidir. En el coincidir estoy buscando por un lado, ¿qué es? No he dicho, sí, es que se vuelve complejo, es porque cada coincidir debe buscar cosas distintas, pero al unificar da la función. Y eso es muy bueno porque ahí es donde uno se da cuenta que muchas funciones uno las tiene que empezar a mirar. A veces toca mirarlas de a poquito, porque de una no es tan fácil sacarlas, pero esa es la idea, y si lo trabajaron, pues ahorita que yo les mande el video, se van a dar cuenta que igual, como dicen por ahí, después del que uno jugó el partido es muy fácil analizarlo, pero van a ver que en el video no es tan complicado, pero pues tampoco es que sea así tan suavecito, pues ese ejercicio es ya avanzadito, ¿para qué? ¿Listo? Muchachos, entonces, pues vamos a terminar otros temitas que siguen pendientes, que son el tema de los condicionales anidados, que es de los primeros ejercicios que pusimos en el taller que varias veces han preguntado el sumar sí, todos esos condicionales. Vamos a trabajarlo hoy bien para que nos quede clarito. Vamos a trabajar el tema del manejo de variables, que son los nombres, para dejar eso también solucionado. Y vamos a entrar en el mundo de las tablas y de las tablas dinámicas. Listo, vamos a aprender a hacer tablas, a manejar las tablas, todas las opciones que nos dan las tablas, y vamos a hacer la introducción a las tablas dinámicas para ya meternos del lleno en todo el mundo de la base de datos de Excel. Nosotros estamos acá en el núcleo temático 1, ¿cierto? Entonces hemos visto ya algunos conceptos de bases de datos. Vamos a empezar con esto que estamos terminando acá. Ya vimos buscar índice y coincidir. Vamos a tocar este tema de subtotales y todo el tema de los campos, de lo que vamos a ver hoy, parte de lo que vamos a ver hoy, que son las agregaciones. Y ya con esto quedamos listicos para comenzar con todo el tema de las bases de datos. Entonces, arrancamos con las tablas dinámicas. Disculpen un segundito. Arrancamos con las tablas dinámicas. Y aquí hay una cosa muy interesante, la creación de un dato del rango dinámico para las bases de datos. Aquí sí el índice coincidir nos enredó un poquito, vamos a ver la función desrep, que es enredadita, pero es demasiado útil y la tenemos que tener clara porque nos sirve de herramientas para un montón de cosas. Y de ahí hacemos todo un montón de variaciones y de funcionamiento de las tablas dinámicas. ¿Qué sigue ahí? Ahí ya nos pasamos al tema de las macros, ¿cierto? Pero yo quisiera, antes de pasarnos a las macros, que hiciéramos una pequeña, digamos que salgámonos un poquito del curso para que miremos algo de Power Query y Power BI, al menos para que tengamos esos conceptos claros y para que tengamos, al menos que podamos ver, eso se lo voy a pasar en unos videitos, para que por lo menos podamos ver cómo podemos traernos y gestionar mayores cantidades de datos desde otras bases de datos, desde otros archivos, poderlos unir. Y eso es como potenciar mucho el uso de las tablas dinámicas y de las bases de datos. Y hasta ahí llegaríamos nosotros con el tema de bases de datos. No nos vamos a alejar de ahí porque la cuestión de las macros, estas macros, lo que vamos a hacer es automatizar procesos que nos permitan automatizar muchas de las cosas que vamos a ir haciendo en las tablas dinámicas. ¿Listo? O sea, que vamos bien enfocados, nos faltan varias cositas para terminar. Ya esto ya ni siquiera es nivelación, sino que ya son cosas que no, espero, no sé si sean nuevas o no, pero vamos tocándolas con la profundidad suficiente para que ya nos quede como, quedemos en una calidad muy, muy buena para enfrentar todos estos retos. Entonces, por aquí vamos. Entonces vamos a arrancar con lo que les dije que era hoy. Ya les voy a compartir por acá. Aquí ya están pues los archivos aquí en la plataforma.
pero se los voy a compartir por aquí, se los voy a compartir por acá, por WhatsApp. Por acá están preguntando que para cuándo es los talleres. A los talleres yo los tengo con fecha del viernes, pero no se preocupen, yo los pongo con fecha del viernes porque es como para poder organizarme. Igual el mismo viernes o ahorita de pronto que suba el otro video, se los cambio para que quede por lo menos para el 20 de julio, que es festivo, entonces para que tengan que entretenerse en el fin de semana. Aunque el lunes hay clase, pues, pero simplemente que la misión o la idea es que pues, puedan ir haciéndolo. O sea, el objetivo mío es que los hagan, que practiquen. Ya después, cuando necesitemos entregar esas notas, pues ustedes me ponen a correr a mí en calificar, pero lo importante es que podamos hacer los ejercicios. ¿Listo? Entonces vámonos con el tema de condicionales anidados. ¿Hay alguna duda sobre el tema de los condicionales, de los sí? No me preguntaron nada de este ejercicio de los trimestres. ¿Ese ejercicio lo hicieron bien, sin problemas? ¿O no lo han hecho? Creo que es el mismo ejercicio que hicimos en clase, pero la idea era hacerlo utilizando las funciones y la función o la función o, pues cualquiera con lo que le saliera. Porque si hay algún ejercicio, si hay alguna duda, lo miramos, porque es importante que tengamos claro todo ese tema de los condicionales. Si no hay dudas con los condicionales, seguimos. Bueno. Entonces, las funciones de agregación que tiene Excel como función, ojo, como función. Acuérdense que las funciones Excel las evalúa en todo momento. Cada que yo hago un cambio en un libro, en un archivo abierto o en una hoja, se me actualizan esas funciones. Esas funciones siempre se están actualizando. Dentro de las cosas que van a quedar de esta clase, van a quedar unos talleres donde vamos a hacer lo mismo por aquí por agregación y lo mismo con tablas dinámicas. Vamos a hacer las dos cosas, que son los ejercicios básicos de este tema, porque es muy importante que entendamos qué es una agregación, cómo funcionan las agregaciones. Entonces, el primer elemento que tuvo Excel para agregación fue no, digamos, ni siquiera fue eso se hacía a través de sys y de sumas y sí, y pues condicionales. Apareció después sumar sí conjunto y sumar sí, que permitieron unificar esas condicionales en una sola función y eso nos ayudó tremendamente a todos. Y ya luego eso migró a la base, a las tablas dinámicas, que eso sí ya es otra cosa muy superior, pues, y muy dinámica. Entonces vámonos con sumar sí y sumar sí conjunto. Bueno, ¿qué hace la función sumar sí? La función sumar, bueno, ojo, aparece la función sumar sí, promedio sí, contar así. O sea, aparecen todas esas funciones. Para que tengan en cuenta que la explicación que vamos a hacer es la misma para esta función. Sumar punto sí conjunto, contar punto sí conjunto, mira que aquí está punto sí y punto conjunto. Promedio sí y promedio sí conjunto. O sea, es la misma. Va a ser exactamente lo mismo, lo único que cambia es la operación, por un lado suma y por el otro lado cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la explicación con la función sumar sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la función sí? Okay, ¿qué nos pide primero que todo la función sí? Nos pide 3 parámetros. El primer parámetro es el rango de datos que vamos a sumar. El primer parámetro es el criterio. ¿Dónde está el criterio? O sea, si yo voy por ejemplo, a sumar la población, ¿de quién? Entonces yo tengo que, por ejemplo, aquí me están pidiendo sumar la población de un país.
Entonces, mi primer parámetro es el rango donde voy a buscar el criterio. Entonces, siempre va a funcionar en parejas, o sea, un rango con un criterio, siempre un rango con un criterio. Y lo que voy a sumar. Entonces, entonces vamos a hacerlo acá. Entonces, ¿cómo funciona? Igual, sumar puntos y. Es que nos pide el rango. Mire que aquí hay una pareja, rango, criterio, rango, criterio, rango, criterio. Entonces, el rango donde voy a evaluar el criterio, el rango es este. Aquí voy a evaluar el criterio, aquí voy a evaluar el criterio. ¿Y cuál es el criterio? Ah, bueno, recuerden que como yo pienso copiar esta fórmula, debo garantizar que el rango no se me mueva, entonces debo dejarlo en referencias absolutas. ¿Listo? Este es el rango. Ahora, ¿cuál es el criterio que voy a buscar? Asia. Este es el criterio. Y el criterio es esto. O sea, esta palabra Asia la voy a buscar en este rango. Y cuando la encuentre, o sea, solamente cuando la encuentre, va a ser la suma de este rango. O sea, este rango es el que, donde están los datos que voy a sumar. ¿Y qué va a hacer eso? No me trae nada. Ya vamos a ver. Y yo copio la fórmula hacia abajo. No me trae nada. Profe, pero Señor. si coges la celda de países, Ay, sí, sí, como difícil, ¿sí o qué? Gracias. aparte, profe, la palabra Asia de los criterios está con tilde. Sí, 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 muchas gracias. Esa era la pregunta que... entonces, miren, Asia, pues obviamente... Ah, bueno, miren, entonces ya nos encontró Centroamérica, Europa y Suramérica. ¿Por qué? Porque estamos buscando la región en esta columna que el compañero muy amablemente me dijo que había seleccionado mal. Entonces, mire, estamos buscando, entonces, ¿qué está haciendo este señor? Está cogiendo esta palabra Centroamérica y la está buscando aquí. ¿Y dónde encuentra? Va a sumar. Ya aquí solamente sumó esto, mire, 129. Europa. Entonces, mire que Europa me va a aparecer aquí, entonces suma este. Otra vez aquí, suma este y suma este. Sí, entonces, mire que yo puedo incluso validar que es una cosa que nosotros debemos hacer cuando hacemos las funciones, cuando vamos a dejar los archivos programados para que lo haga, para que ya quede trabajando solo, validar. Entonces, ¿yo cómo valido? Pues cojo cualquier dato, por ejemplo, Sudamérica, me está dando, cuando lo selecciono, me está dando 93.34. Ah, perfecto. Pero yo me encuentro que Asia no me trajo nada. Entonces ya vengo y reviso por qué no me trajo nada. Ah, bueno, es que aquí Asia está mal escrito. Entonces yo corrijo Asia. Ay, bueno, ya me salió. Entonces mire que ya puedo ver la información agrupada. Aquí vamos a utilizar mucho el término de agregación. Está agregada o agrupada por región. Entonces yo estoy aquí mirando por región. Vamos a ponerlo aquí en paréntesis acá. Entonces, ojo, que yo me equivoqué ahorita que había colocado el rango acá. Entonces, obviamente, la palabra Centroamérica en este rango no existe y no va a totalizar nada. Listo, ¿está clara la operación? Sí, profe. Bueno, entonces acuérdense que Excel lo que está haciendo, y eso es importante que lo tengan en cuenta porque vamos a ver que cuando ya empezamos a trabajar con archivos grandes, Excel lo que está haciendo realmente es recorriendo todo el rango y donde lo encuentra, lo suma. Vuelve y sigue, lo encuentra, suma, lo encuentra, suma. Entonces siempre está recorriendo. Es decir, que si esto tuviera 1000 registros, él tiene que revisar los 1000 registros para sumar. Y eso va haciendo pesado el archivo. ¿Listo? Bueno, hagamos ustedes. Ayúdenme ustedes que este yo creo que ya lo cogieron facilito. Vamos a hacerlo acá. Vamos a calcular las ventas totales por regional.
¿Listos? ¿Se nos dio? Bueno, entonces miren cómo es la cosa con esto. ¿Alguien me ayuda ahí con el ejercicio? ¿Cómo, profe? ¿Cómo lo hacemos? Diciéndole que hay que coger. Sí, sí, claro. Bueno, ¿cómo lo hacemos? entonces sumar puntos sí. Como en este caso vamos a buscar las ventas por regional, entonces sería el rango de la columna regional desde C42 hasta C47. Eso lo ponemos en absoluto. Luego sigue el criterio, que es el que vamos a buscar. Entonces en este caso sería norte, en la tablita que estamos trabajando. Y sigue lo que estamos buscando, lo que vamos a sumar, entonces serían las ventas de la tabla del lado izquierdo. Y eso también en absoluto. Listo, perfecto. Excelente. ¿Alguien tiene alguna inquietud al respecto de esta fórmula? Miren que aquí nosotros no nos preocupamos por la referenciación de este parámetro porque la fórmula la vamos a copiar hacia abajo, entonces no tenemos ningún problema. La fila se nos va a mover y la G no se nos va a mover porque no nos vamos a cambiar de columna. Entonces uno ahí va cogiendo el tirito a la referenciación para saber si la pone o no la pone. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Entonces mira que ya tuvimos una forma de sumar validando un criterio. Entonces recuerden, nosotros estamos validando un criterio. La pareja es este señor con su criterio. Estos son parejas, siempre son parejas. Rango, criterio. Y lo que vamos a sumar. Miren que como el rango de sumar está en corchetes, yo lo puedo omitir. Lo que pasa es que si yo omito eso pues no va a hacer nada, me va a dar un 0. Porque no tiene nada para sumar, entonces ese es el tema, pero ese valor es opcional y vamos a darnos cuenta que en la función contar sí, nosotros no sumamos ni operamos nada, entonces simplemente contamos, entonces obviamente no hay nada para sumar. Listo, vámonos entonces con sumar sí conjunto. Esto es básicamente lo mismo, pero es un caso genérico de este señor. Aquí hay un cambio. ¿Por qué el cambio? Yo no sé por qué Microsoft hizo ese cambio en eso, porque miren que acá, lo que sumamos están primero los criterios y después lo que sumamos, ¿sí? En la otra función es al revés. Primero están lo que vamos a sumar y después están los criterios por parejas. También miren, lo que vamos a sumar de primero y luego los criterios. Primer criterio, o sea, primera pareja, segunda pareja, tercera pareja, cuarta pareja. Entonces, por pareja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que primero vamos a analizar qué nos están pidiendo. Entonces, mira que ahí es donde empezamos nosotros a hablar del término agregación. Nosotros tenemos una tabla de datos y nos están pidiendo información sobre esa tabla de datos, pero en una forma de agregación de tal manera que yo pueda ver la información por proyecto y por regional. O sea, que yo pueda ver cuánto se vendió en el proyecto de auditorías para la regional norte, para la regional occidente, para la regional sur.
Entonces, mire que esto es lo que se empieza a uno a conocer como agregaciones, porque yo tengo que empezar a tomar pedacitos de cada uno de los criterios que me están pidiendo y organizarlos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues para eso tenemos la función sumar, punto sí, pero conjunto. Mire que él nos pide, primero nos pide el rango de suma, por eso les digo yo que me parece muy charro que la otra función lo tenga al revés, porque se van a dar cuenta que esto es la otra función sumar sí es un caso específico de esta función. Entonces, ¿cuál es el rango de suma? En este caso, entonces, son las ventas, que es lo que voy a sumar. Entonces, mire que aquí son primero las ventas, en absoluto. Ahora sí, mi primer pareja de criterios, rango criterios 1, criterio 1. Rangos criterio 2, criterio 2. Rango criterios 1. Estamos aquí hablando de los proyectos, entonces selecciono los proyectos. F4. ¿Y cuál sería mi criterio? Este señor de aquí, esta auditoría. Miren que si yo cierro acá y termino, esto sería lo mismo que el sumar sí, porque simplemente estoy utilizando un solo criterio y sumando, ¿sí? De tal manera que si yo pongo un filtro acá, y filtro el proyecto auditoría 2042, el filtro auditoría, mire que el total es 2042, ¿listo? Que es el mismo caso, este caso sería un caso particular de sumar sí. Listo, entonces vamos a seguir. Mire que aquí la función nos pide, tenemos rango de suma, rango del primer criterio y criterio 1. Opcionalmente nos pide el criterio del rango del criterio 2, entonces vamos a meterle el rango del criterio 2, que en este caso sería la regional. Entonces buscamos la regional, F4, para que nos quede en referencia absoluta. Señor, que Rómulo, para que no estorbe. La referencia absoluta. Entonces ya tenemos el rango del criterio 2. Sigue el criterio 2, que en este caso sería este señor de aquí. ¿Ves? Entonces mire que ya aquí nos saca que el proyecto de auditoría en la región del norte tuvo unas ventas de 500. Entonces yo vengo y valido. Proyecto auditoría regional norte. Mira que estoy haciendo los mismos filtros y sumo el resultado. En este caso solamente hay uno, 500. ¿Sí está claro eso? Pero aquí en esta fórmula tenemos un problemita. ¿Qué problemita tenemos en esta fórmula? Entonces, aquí, a diferencia de lo que hacíamos acá, que yo simplemente la fórmula la copio hacia abajo, es decir, que la columna no se me mueve, aquí sí vamos a tener problemas. Porque resulta que como esta fórmula yo la voy a copiar hacia la derecha y hacia abajo, yo tengo que mirar qué va a pasar con mis datos. Entonces, en el criterio 1, rango 1, lo tenemos en referencia absoluta. Y el criterio 1 es este. No se me debe mover la columna debe permanecer quieta, entonces debo dejar la referencia absoluta de la columna. Y para el rango 2 y el criterio 2, la columna sí se debe mover, pero no la fila, entonces F4. Entonces, ahora sí, yo corro mi fórmula y la corro hacia abajo. Entonces, mire que ya tengo resultados. Vamos a poner aquí. Profe, una pregunta. Si es un sumar punto sí, punto conjunto, se supone que debería sumar todos los de auditoría, ¿cierto? Pero ahí le está dando nomás 500. Pero venga ya, ¿por qué? ¿Quién nos ayuda? Porque es con la regional. Exactamente. Entonces, mira, vamos a poner la fórmula aquí es lo que quería hacer. La voy a poner aquí arriba en texto para que la podamos analizar y analizar el resultado. Mira, ¿por qué no sale 500? Resulta que cuando yo estoy haciendo esta evaluación, mira que el rango de suma tenemos claro que es este, ¿cierto? El primer criterio, ¿cuál es? El proyecto. Y estamos diciendo que es auditoría. Entonces, sí, efectivamente nos debería sumar este
este y este, ¿cierto? Que es la pregunta tuya. Sí, señor, quería sumar con los de auditoría. Eso, pero mira que aquí le metimos otro rango, otro criterio. Entonces le estamos diciendo que, primero que sume todos los del proyecto de auditoría, pero que también sume y que el criterio 2, o sea, que la regional sea la regional norte. Entonces mira que él ahí está haciendo dos cosas, está verificando que el proyecto sea auditoría y que la regional sea norte. Ah, Por eso, entonces por eso es que con lo que estamos haciendo ahí, él coge proyecto, auditoría y regional norte. Entonces, cuando suma, solamente tiene 500. o sea, porque lo está haciendo por dos criterios. Exactamente. También el otro era sumar puntos y solamente con un criterio. Exactamente. Mira que si yo le quito aquí el segundo criterio, si yo le quito yo dejo solamente un criterio, aquí dejamos solamente el primer criterio, mira que ahí sí me sale el 2042, que sería este, 2042, porque aquí tengo un solo criterio, o sea que este es el equivalente al sumarse. ¿Listo? ¿Queda claro? Claro. Excelente. Profe, ¿y hasta cuántos criterios se le puede agregar a eso? Pues hermano, la literatura dice que 256, pero si usted es capaz de meterle a esos 256, le cuento pues que usted es el más teso de todos porque se enloqueció uno, o sea, esto ya tienes un límite práctico, o sea, cuando usted empieza a hacer una agregación de este estilo y vamos a mirar, vamos a hacer enseguida el ejemplo de agregar con 3 criterios para que miren que no solamente tenemos un problema ¿cómo se dice eso? De lectura, ¿cómo se diría? ¿Cuál es la palabra adecuada para eso? Bueno, sí, de la forma como se va, ¿cómo se me fue la palabra, hombre? Se vuelve muy difícil de leer, hay otra palabra más adecuada que ahorita me acordaré, pero se vuelve muy difícil de leer y de entender y de manipular o de corregir. Y sobre todo se van a dar cuenta que es todavía más difícil de mostrar. Porque cuando yo quiero mostrar, por ejemplo, un tercer criterio, si yo aquí tengo, por ejemplo, aquí estamos mostrando la descripción y por la regional, ¿cierto? Pero si yo quiero ver cuánto vendió, estos 500 pesos que hay aquí o estos 542, de qué vendedores fueron, o sea, quiero hacer otro filtro por vendedor, ya tengo es un problema, ¿dónde meto los vendedores? Entonces vamos a tratar de hacer ese ejercicio para que entendamos que ya se nos vuelve una cosa más compleja de analizar. Entonces vamos a copiémonos esta forma, este cuadrito para acá abajo, para que hagamos otro ejercicio. Y copiémonos esto también para acá. Y ponemos la fórmula. Me dicen cuando estemos listos. ¿Listos? Listo. Vamos a crearnos acá una lista, pues vamos a hacerla simple, pues porque apenas son, mentira, no son ni tan poquitos. Aquí no hay ninguno repetido, no. Bueno, entonces vamos a hacernos aquí una lista simplemente a manera de ejemplo. Vamos a darnos aquí en validación de datos, cualquier una lista, y la lista va a ser estos señores de acá. Listo, aceptar. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Vamos a traernos acá, primero aquí, por pura picardía, traigámonos esta fórmula acá. Entonces, nosotros acá estábamos viendo que aquí estábamos trabajando las ventas
pero estamos validando por proyecto. No, espera que se me quedó arriba. Vamos a volver a hacer. Sumar, punto sí, punto conjunto. Ya vamos a sumar señores de acá. 4. Primer criterio, proyecto, ¿cierto? 4. ¿Cuál es el criterio del primer rango de criterios? Es este señor de acá, y que dijimos que la columna no se nos puede mover. Segundo criterio, la regional. Y la regional que vamos a utilizar es este señor de acá, que le dijimos que no se nos puede mover la fila. Eso. Y ahí tenemos nuestra análisis a través de 2 criterios. ¿Listo? ¿Qué va a pasar ahora? Supongan que yo quiero hacer un análisis por vendedor. Entonces yo tendría que aquí poner otro filtro por vendedor. Entonces mira que yo ya no tengo forma en estas tablas de dos dimensiones, yo ya no puedo poner otra dimensión. La dimensión sería, tenemos la dimensión del proyecto, dimensión regionales y una nueva dimensión que es vendedor. Yo aquí no la puedo representar, aquí no tengo forma de mostrarla. Entonces por eso cogemos y creamos un numerito afuera para poder hacer como un filtro y analizar por vendedor, para poder de alguna manera mostrar la información. Pero necesitamos meterle a este señor un tercer criterio. Entonces simplemente punto y coma. ¿Cuál sería mi tercer criterio? El vendedor. Y ese filtro me va a funcionar. Aquí, o sea, ¿cuál es el criterio? El criterio sería este señor de acá, que es el que vamos a seleccionar cuando queremos que nos totalice algo. Le damos F4, porque este es completamente estático, porque todas las fórmulas van a estar supeditadas a este señor de acá. ¿Listo? Mire que me dio 0. ¿Por qué me dio 0? Porque todas me dan 0. Porque no ha seleccionado ningún vendedor. Exactamente, porque entonces mira qué le está haciendo ahí. Vamos a hacer este ejemplo a punta de filtros. Yo tengo acá un filtro. Yo le digo que me seleccione el proyecto auditoría. Le digo que me seleccione la sucursal norte, la regional norte. Y en este momento le estoy diciendo que no me seleccione ningún vendedor. Entonces obviamente no trae nada, ¿cierto? Esa es la razón. Entonces mira que ya estoy aplicando 3 criterios. Entonces ya cuando yo empiezo a poner vendedores, mire que el único vendedor, este vendedor solamente trabajó acá. Este otro vendedor solamente trabajó acá, tiene ventas ahí. Ya, entonces ya puedo yo manejar 3 cosas con 3 criterios. ¿Listo? Pero entonces ya se me vuelve muy limitado el análisis de datos, porque mire que yo solamente puedo mirar uno. Y ahí, por ejemplo, no podría incluir una opción que los incluya a todos. No, no. Ya tocaría hacer unas marañas miedosas. O sea, por ejemplo, tocaría crear acá una lista adicional que diga, por ejemplo, todos, y aquí poner un sí. Si esa función es todos, entonces utilice otra función. O sea, nos toca empezar a hacer un montón sí, realmente marañas para, eso sí se puede, pues, pero se vuelve muy complejo, O por ejemplo, decirle, si aquí está vacío, entonces que solamente utilice 2 criterios. Entonces ya sabemos que, entonces mire lo que voy a hacer. Voy a copiar esta fórmula igualita, mire que me la llevé. La voy a copiar acá y la voy a poner por acá temporalmente. Lo tengo que decir aquí igual. Y esta fórmula le voy a quitar este tercer criterio. ¿Sí? Mire que ya me está dando como si tuviéramos solamente 2 criterios. Ya esta fórmula está buena, ¿cierto? Está completamente buena. La vuelvo a copiar. Y voy a decirle aquí, miren cómo se nos va a enredar la cosa. Si se me pierden, lo repetimos, pero préstenme atención. Si este señor es igual a vacío, entonces utilice esta fórmula con 2 criterios, y si no, utilice la fórmula de 3 criterios. Entonces mire que ya
estamos haciendo eso, que si la fórmula, si esto está vacío, vamos a copiarla acá para abajo. Si esto está vacío, me está dando, copié mal bueno, aquí ya me equivoqué, pero bueno. Ya cuando se le coloco a Sara, entonces mire que ya ahí sí evalúa lo que haya de Sara. Pero si tengo esto vacío, no me va a evaluar nada. ¿Listo? Entonces mira que sí lo podemos hacer, pero se va volviendo complejo. Mira que como era de complejo, que aquí para una sola formulita me equivoqué. Porque no sé por qué no me dio. Ah, sí, porque este lo dejé suelto. Listo, ahora sí. Entonces, mira, ahí estoy evaluando con dos criterios. Aquí estoy evaluando con dos criterios. Y aquí con un solo criterio. Entonces, mira que se vuelve más. ¿Vamos? Sí, qué bacán. O sea, ahí se va volviendo, pero antes se va volviendo complejo. Hay otra función que no alcanzamos a ver hoy, que son ya funciones parecidas, que se llaman funciones de base de datos, y esa función nos soluciona esto. Lo que pasa es que yo quiero primero ver las tablas dinámicas, porque las tablas dinámicas ya tienen todo esto incorporado, ya esto ya, mejor dicho, básicamente se utiliza muy poco o en casos muy puntuales, precisamente por eso, es que mira que cómo se nos va complicando esto, y vos haces esto hoy, ¿cierto? Y dentro de una semana te dicen que le metas otro criterio, ¿y usted dónde lo mete? Entonces, mira, por ejemplo, cuando vos tenés esto así, vos tenés que empezar con cuidadito, estamos en la fórmula así, entonces acá, valor sí verdadero es este. Ah, bueno, listo. Entonces ya me meto en este sí conjunto. Entonces, ¿cuál es el primer rango? Es este. Entonces, mira que se va volviendo de mucha filigrana la depuración o la corrección de un error. Imagínate que por aquí nos falte un signo pesos. Para uno verlo, para uno ver este error, y lo peor es que este error posiblemente cuando yo copié la fórmula no veo ningún error, porque mira que aquí no me generó ningún error, pero algún dato me va a quedar malo, algún dato por allá, el día de la reunión que tenemos que presentar este informe aparece el dato malo, y entonces ahí fue pucha, ¿qué faltó? Y uno viene por aquí a buscar esto, y ¿cuál es el número que está malo? ¿Cuál es el numerito que quedó malo? Vaya, encuéntrelo. ¿Listo? Entonces, mira que ese tema es complicado, es por eso, porque ya esta función tiene un límite operativo básicamente, pero igual nos funciona, mira que nos funcionó. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, esta función es igualita, pero si en vez de sumar, aquí por ejemplo, hagámosla aquí cortica, esta sencilla, no la vamos a mirar mucho porque la verdad es lo mismo. En vez de sumar le voy a decir promedio, entonces le digo promedio. Y lo mismo, o sea, exactamente lo mismo, pero con el promedio. Lo mismo, exactamente lo mismo con el promedio. ¿Listo? Entonces, por eso es que no la vamos a desgastar mucho ahí, porque simplemente hace lo mismo con el promedio. Lo mismo aquí en el contar sí, en el promedio sí conjunto. En vez de sumar sí, es promedio. Promedio sí, punto conjunto. Promedio sí, punto conjunto, sí. Promedio sí, punto conjunto. Y ya es exactamente lo mismo. Esto. Ah, bueno, miren esto. ¿Qué pasó ahí? Espérame, voy por agüita. Me dicen qué pasó ahí. Voy por agua. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice qué pasó? Va a volver. Estamos en sumar sí, ¿cierto? Aquí todavía está muy arriba. Sumar sí conjunto, ¿cierto?
estamos haciendo la suma de auditoría, del proyecto de auditoría en la regional norte, dio 500, aquí dio 647, aquí dio 0, 0, 0, o sea, aquí no hubo ventas de direccionamiento en zona occidente. ¿Listo? Cuando yo utilizo la función promedio sí conjunto, pues él saca el promedio de todas las ventas que hubo para auditoría en norte, occidente, sur, para direccionamiento en oriente, norte, occidente, sur. Y aquí me sale 0. ¿Por qué me sale 0? ¿Cómo sacamos el promedio? Multiplicando y dividiendo. Al momento de dividir Por no esas encuentra casillas que valor. están vacías, no. No, claro, sí es por eso. Pero No. ¿cuál es la razón? Estamos sacando un promedio. Entonces yo voy a sumar todo lo que hay de direccionamiento en occidente y no hay nada, o sea, 0. Y lo voy a dividir por 0. División, error, división por 0. Porque si aquí no hay, si esto es un valor por 0 y estoy sacando un promedio, me va a dar 0. Entonces, esto hay que tener presente que siempre que estemos dividiendo por 0, que estemos haciendo una división de dos parámetros, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, aquí me voy adelantando un tema que tenemos para hoy también. Tengo aquí un 10 y un 5, y hago esta división, no pasa nada, me da bien, pero en algún momento esto puede ser 0 y me genera ese error. Entonces, si yo estoy haciendo un informe, si yo estoy presentando un informe y yo cojo esto y lo pongo en el PowerPoint bien bonito y lo pongo con colores y tal, y me aparece este valor aquí dividido 0, eso se ve horrible. Y no solamente es que se vea feo, sino que uno ve un error en una tabla, en un informe, y uno dice, aquí hay algo malo, porque ese error no lo vieron, no lo corrigieron. ¿Qué pasó? Si este dato está malo, este también puede estar malo. Hay errores en el informe, entonces uno no puede presentar esto. Y este error es uno de los errores que uno puede controlar. ¿A qué me refiero con controlar? Si yo sé que estoy sacando un promedio, puede pasar. Si yo sé que estoy haciendo una división, puede pasar. ¿Sí? Entonces, como puede pasar, yo utilizo una formulita de Excel que se llama, vamos a mirarla aquí, que se llama si.error. ¿De la formulita cómo funciona? Si.error. ¿Qué hace esa fórmula? Pues muy poquitico. Simplemente no se puede dividir por 0. No se puede dividir por 0. También es que yo estoy colocando aquí un texto, pero puedo colocar ahí lo que sea, porque es igual, funciona como los condicionales. ¿Cuál es el valor lógico que vamos a evaluar? O sea, esta división. ¿Esta división es correcta? Perfecto, no pasa nada. Devuelve el valor, eso. Sin embargo, si esta división es un error, si esta división que estamos haciendo aquí me devuelve un valor de error, en este caso dividido 0, yo voy a, cuando hay un error, entrego esto. Entonces, por eso digo, no se puede dividir por 0. Y este no se puede dividir por 0, es mejor que ver un error ahí. Es decir, yo aquí, ¿está claro eso? Sí. Señor. Entonces, por ejemplo, acá para que eso no se nos vea feo, yo antes de la función coloco el si.error, me voy al final de la fórmula, punto y coma, y aquí voy a poner, no voy a poner un texto, voy a poner el valor 0. ¿Sí? O 1, dependiendo, o sea, ya depende de lo que uno quiera hacer o necesite hacer. ¿Sí? Listo, entonces ya quedó ahí bien. Copio mi fórmula otra vez, no pasa nada. Pero mire que ya aquí no me saca un error, sino que me saca un cerito. Y eso en un informe o en una gráfica no pasa nada. Si nos aparece un error en una gráfica, la gráfica se nos va a dañar. Si aparece un 0, simplemente pinta un 0 y no pasa nada. Entonces, mire, aquí es un error, aquí estamos controlando un posible error. ¿Listo? Bueno, y para terminar este tema que es relativamente, bueno, yo creo que con esto, el primer ejercicio que hicimos por allá, ya son capaces de hacerlo, ¿cierto? Lo voy a volver a poner.
para que lo vuelvan a intentar hacer y lo saque, porque yo sé que ya sí, con esto ya quedan claro de poder hacer. Ahorita los pongo como taller también. Bueno, miren esta parte. Contar y contar si conjunto tiene una pequeña variación. Cuando yo estoy haciendo este sumar sí, recuerden que el que está haciendo, el primero está seleccionando el criterio y está viniendo a buscar, por ejemplo, la regional en este caso, está buscando la regional norte, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra, la tiene que encontrar y va y suma esto. En el caso del contar, él no necesita sumar nada, simplemente cuenta lo que está ahí. Entonces, la función sumar sí, contar sí, es simplemente que yo le digo contar punto sí, y pasa lo mismo. Mira que aquí ya solamente me pide una pareja, rango y criterio, no me pide nada más. Entonces el rango sería países. Entonces yo tengo que buscar en este rango región, F4, y esta región, sí, esta región. No me trajo nada porque así está mal escrito. 1. Y aquí nos trae que Europa tiene 3 países. Entonces, mire que yo aquí estoy haciendo un conteo indirecto, porque obviamente yo lo que quiero contar son países, pero como tengo esto, yo utilizo, por cada país está asociado a una región. Entonces, yo simplemente cuento las regiones y ya sé cuántos países hay en cada una de las regiones. Entonces, mire que no tiene ciencia. Mire, simplemente eso, ya es el rango del criterio. Y el sumarse y conjunto es pues obviamente el contar sí, punto conjunto. Mire que ya lo único que va a hacer es pedirme criterios, parejas, o sea, proyecto y el criterio del proyecto. Y lo mismo, F4, listo. Y el otro criterio, entonces, es regional, entonces, regional, F4. Y la regional sería esta de aquí, entonces, F4. Eso, listo, perfecto. Entonces, mire que ya con eso ya tenemos cuántas ventas hubo en cada uno de los, cuántos vendedores hubo. ¿Listo? Aquí era al contrario. Me estoy equivocando ahí. Algo me está pasando. Es 75. Ay, güey, pucha. Sí, definitivamente no es mi día. Ahora sí. Mira que por eso es que ahorita ¿Me puede repetir el de contar sí, que no me quiere dar a mí en la tablita? ¿El contar sí o contar sí conjunto? No, el primerito. El contar sí. Entonces, ¿qué es el contar sí? Entonces, mire, simplemente nos pide el rango. Entonces, contar sí, ¿cuál es el rango? Vamos a buscar por región. Entonces, simplemente seleccionamos la región en referencia absoluta. Ojo. ¿Y cuál es el criterio? La región. Y listo. Y lo copiamos hacia abajo. Ya vi. ¿Ya te digo? Sí. Listo. Entonces, mire que estas 3 funciones básicamente son lo mismo, pero cada una, pues, o sea, su operación es la misma. El único es contar que obviamente como no tiene nada que sumar, sino contar, entonces no tiene rango de suma, pero el resto es lo mismo. ¿Listo? ¿Inquietudes, dudas, preguntas? Bueno. Vamos a mandar por aquí. Base de datos por aquí, listo. Vamos a seguir entonces con este, que es el que les comentaba, que manejo de errores. Manejo de errores.
Esto es cortico y facilito, pero muy importante. Ya se los envié por el WhatsApp. ¿Listos? Lo que yo pretendo con este modulito, bueno, pero me dicen si sigo, si ya les dio los otros o si sigo. Yo me voy emocionando aquí, me voy yendo y no sé si ya les dio o no les dio. Bueno, va a seguir. Si alguien necesita que miremos otra cosita, me dice. ¿Listo? Bueno, los errores. La idea de este modulito pequeño es que entendamos qué nos está diciendo Excel con cada uno de los errores, para que sepamos cómo atenderlos y sobre todo para que sepamos cómo manejar esos errores. Entonces, el error, como dice aquí el texto, el más común es este, ND. Lo que traduce, yo no sé si literal, no sé realmente cuál sea la traducción de ND, es no encontrado, es un valor que no he encontrado. O sea, como tal, digamos que no es un error, es simplemente una información que nos está mandando Excel diciendo que no encontró el dato. O sea, aparece mucho en buscar B, porque él trata de buscar un valor y no lo encuentra, entonces él devuelve, no lo encontré. Y esto quiere decir es eso, no lo encontré. Básicamente no lo encontré. Y por eso les digo que no es necesariamente un error, porque es una información que nos está devolviendo Excel. Pero aquí también, de nuevo, si usted está haciendo una gráfica y esa gráfica le sale un ND, la gráfica se le daña, porque la gráfica no es capaz de dibujar esto. Entonces uno tiene que hacer el sí.error y este error lo reemplaza por un 0 o por cualquier texto. Por ejemplo, es en un informe, por ejemplo, puede ser mejor visto decir, escribir que aparezca no se encontró el dato a un error de estos. Entonces uno tiene que cuidar eso porque eso le da un poquito más de elegancia y de confiabilidad a los informes. ¿Listo? Nombre. Si yo voy a escribir la función suma, pues yo puedo coger un rango, por ejemplo, puedo poner este rango, ¿cierto? Y no pasa nada, normal, me suma. Pero si yo escribo mal, me sale el nombre porque estoy diciéndole a Excel que utilice una función que se llama suma. Esa función él no la encuentra, él no sabe qué hacer, es nombre. Cuando hagamos macros vamos a ver funciones y una función puede tener un nombre cualquiera, por ejemplo mi función. Si mi función no existe dentro del archivo de macros, pues obviamente Excel no la encuentra y no sabe qué hacer con ella y me dice nombre. Entonces, este error de nombre es un error que nos va a decir que hubo un nombre que no se conoce. Este error normalmente se produce cuando estamos organizando el archivo, cuando estamos haciendo nuestras fórmulas, cuando estamos haciendo nuestro dashboard o cuando estamos programando. Pasa eso, entonces es muy fácil de corregir porque uno lo ve ahí mismo, o sea, ahí mismo se ve. Entonces uno lo tiene que entrar a corregir en el momento en que está haciendo la operación. Por ejemplo, el buscar AB, esto sí lo hago yo, mejor dicho yo, porque gracias a Dios no soy digitador, porque ya me hubieran echado. Porque yo cada rato escribo así y siempre me sale, nombre, quedó mal escrito el buscar B. Es muy frecuente pues ese tipo de errores. Este lo vamos a dejar de ultimito y ya les voy a decir por qué. Este error, el número, también lo podemos controlar. ¿Cuándo sucede mucho eso? Cuando veíamos la función valor, yo le digo que me convierta esto a número, él me va a sacar el valor porque él no es capaz de convertir esto en un número, no es capaz, no le da para hacer esa conversión. Mientras que si está así, ya mire que él sí es capaz de entender que esto es 2222,2. Entonces, cuando no es capaz de mostrar un número, nos coloca el error de valor.
Este también lo podemos controlar, porque si yo estoy haciendo una función valor, se me puede presentar. Entonces, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría en este caso? Si punto error, ¿sí? Colocaría aquí, no es posible, no se puede convertir el valor. Por favor, revise o cualquier cosa. Entonces, mire que ya no me sale ese error, sino que me sale un texto que me indica que no pudo hacer la conversión. Entonces, de esa manera queda más presentable lo que estemos haciendo. ¿Vamos bien ahí? Profe, Sí. Señor. quería pues hacerle una pregunta. Lo que pasa es que hice aquí el contar sí conjunto y no me dio, no sé en qué de pronto esté fallando. Espérame, terminamos acá y lo revisamos. Listo, que ya vamos Listo, a acabar aquí. gracias. Este error nulo, la verdad, a mí nunca me ha salido. Es simplemente cuando a uno se le olvida colocar los dos puntos en un rango. Y pues sí, la verdad, pocas veces pasa, y sobre todo porque normalmente uno cuando selecciona un rango, normalmente lo que hace es seleccionar con el mouse. Entonces mire que él mismo pone los dos puntos. Entonces es muy raro que salga, pero es eso pues. Y división por cero, ya lo vimos, es cuando dividimos por cero. Listo. Vamos a mirar el ejemplo del compañero y nos vamos con este datico. ¿Listo? Puedes compartir la pantalla. Sí, sí puede. Dale, dale. Ya pueden ver mi pantalla. Está llegando la señal. Muéstrame. Listo. Mira, es que aquí pues yo seleccioné el sumar sí conjunto. Aquí tengo pues el rango de la suma, que en este caso sería este. Y luego tengo el primer criterio, que sería pues el rango del primer criterio este, con el primer criterio que es este. Y Pero no luego le pusiste el absoluto a los criterios, en la G y en la H, al final. En la H se le inmoviliza la fila y en el otro la columna. Pero acuérdate que esa fórmula la vas a mover hacia la derecha, entonces no se te puede mover la columna G, no se te puede mover. Pero, ok, pero... No, pero no la todas, columna G, solamente, ok. solamente la columna G. Y este... Y ahí la fila. Espera que le faltaron ahí, te sobraron, no, espérate que te sobraron 500 pesos. Fíjate que no las puedes dejar del todo referenciadas porque entonces tampoco te va a funcionar. Ahí tenés que dejar la fila, o sea, el 75 es el único que queda con signo peso, la H no. Ya. Y en el otro es al contrario, exactamente, es esa la que tenés que quitar. Muchas gracias. Ahora sí, copiar la fórmula, a ver si te da. Ahora sí. Entonces, mire que ojo con esas referencias, que esas referencias los ponen a patinar a uno mucho y es eso, o sea, hay que tener, listo, ahí queda. Esas referencias lo ponen a patinar a uno mucho porque pasa eso y a veces uno lo ve y a veces es simplemente cuando uno le da F4 muy rápido y se le pasó uno y uno no lo vio y vaya encuentre. Entonces vamos a ver qué... Muchas gracias. Listo, vamos a ver este tema de la referencia, vamos a ver esta referencia. Porque ¿por qué lo tomo aparte? Porque pasa mucho, muchachos, que ya les voy a decir qué puede pasar. Vamos a hacer aquí una cosa muy simple, pues simplemente para tratar de mostrarles ese error. Vamos a hacer aquí una cosa así. Muy simple, pues simplemente porque vamos a colocar aquí las ventas. No, de regional, porque si no nos enredamos más. Regional.
Entonces yo simplemente le doy buscar B, así que me busque esta regional y que me la busque aquí, en estas dos, ¿cierto? F4, F4, F4. Y que me traiga la segunda columna. Y 0, ¿sí o qué? Entonces eso es lo genérico, pues un buscar B genérico, no tenemos rollo ahí. Listo, perfecto, no pasa nada. ¿Qué pasa si yo le digo a este señor que me traiga la columna 3? Entonces miren que cuando yo le digo que me traiga la columna 3, él viene aquí a su matriz, encuentra norte y va y busca la columna 1, 2, 3, no está, no, hay un error de referencia, la referencia está mala, entonces esta referencia no me funciona y por eso saco ese error. Porque yo lo puedo perfectamente, o sea, yo lo puedo aquí, sí, punto, error, le digo que me traiga otra cosa, cualquier cosa pues, normal. Y mire, sí, efectivamente él me va a traer esto y no va a pasar nada y no se va a ver el error. Pero resulta que nosotros aquí verdaderamente tenemos un error de datos. Porque aquí no sabemos, aquí realmente no sabemos si el dato no existe o qué pasó. Porque aquí se está generando un error de referencia. Entonces, este error es delicado porque efectivamente nos está mostrando un error en el procedimiento que estamos haciendo, ya sea que cogimos mal una matriz o que cogimos alguna cosa mala. ¿Listo? Entonces, este error uno no lo debe tapar, porque si yo le pongo el sí punto error, realmente estoy tapando el error. Y eso es peligrosísimo, porque en un informe, imagínense, donde esto estuviera así y yo le pusiera sí punto error, y yo colocar aquí, no sé, 1000. Miren, tremendo maquillaje. Aquí parece que esto estuviera bueno, Norte vendió 1000. Y resulta que ni siquiera está cogiendo un dato real. Entonces es delicado este tipo de errores porque nos puede generar este tipo de problemas. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? Listo, profe. Y miren lo que va a pasar aquí. Vamos a decirle a este señor, vamos a poner aquí un 19%, por decir alguna cosa. Y yo le voy a decir a este señor que me multiplique esto por esto. Este es el IVA, ¿cierto? Perfecto, 95, ahí nos dio 95. Cuando yo, miren la fórmula, H73 por por esta J, ¿cierto? Cuando yo borro esto, no pasa nada. Simplemente HJ70 sigue existiendo ahí y el valor es 0. Entonces, listo, no pasa nada, es valor 0. Pero cuando yo elimino esta celda, la elimino, J70 deja de existir. Por eso es que él me dice que si desplaza las celdas a la izquierda o hacia arriba, la vamos a desplazar hacia la izquierda. Es decir, esta celda que está aquí va a reemplazar lo que hay acá. O sea, que esta J70 deja de existir. Y miren, inmediatamente me aparece la referencia. Porque ya ese valor desapareció, ya no existe. Y muchachos, cuando nos pasa esto, prácticamente nos fregamos porque ¿qué había aquí? No sabemos, se perdió, la información se perdió, no sabemos qué había ahí. Y eso es delicado porque muchas veces un archivo grande que le pase esto, se puede perder mucha información porque no es recuperable. Aquí pues sí, porque yo le doy control Z hasta que me dé, ¿cierto? Pero si a mí me pasó eso, cuando yo hago ese daño y guardo, perdí. Mire que ya, y guardo y cierro, ya perdí el año. Si yo cierro el archivo con ese error, ya el daño quedó hecho y se pierde la información. Entonces hay que tener cuidado con eso porque eso nos puede pasar y no es recuperable. Otra cosa, por ejemplo, aquí ponemos este error, mire que la referencia se va trasladando. Este señor tiene un error de referencia. Y como este señor está multiplicando a un error de referencia, aquí me sale la referencia. Entonces se va encadenando ese error. Y si ustedes tienen 1000 fórmulas que dependen de esto, todas esas 1000 fórmulas se les va a llenar de referencia. Y vaya encuentre cuál es la del problema.
Y el problema muy posiblemente pudo ser algo como esto. Que alguien cogió y eliminó esto, eliminar. Tanto quedó en referencia y de ahí para allá todo es referencia. Todo es referencia. En el momento en que eliminamos una celda, todo se pone en referencia. Y si habían cosas que dependían de esto, chao, se fue todo eso. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ojo con la palabra irrecuperable. No sé si les ha pasado, pero cuando uno tiene fórmulas que dependan de otros libros, de otros archivos, a veces cuando uno recalcula el archivo no existe y se llena todo eso de referencias. Y si el otro archivo se dañó o se perdió, uno lo que puede hacer es abrir el archivo y antes de actualizar automáticamente, antes de actualizarlo, uno le dice que no actualice para que conserve por lo menos los valores y no se pierda toda la información. Pero el resto, nada que hacer. ¿Listo? ¿Preguntas? Ah, bueno, nos falta este errorcito. Pues este errorcito, realmente esta función lo único que hace es generar un error. O sea, pone como si no lo hubiera encontrado. Esto sirve solamente para casos donde yo quiera generar sobre todo haciendo macros, para poder indicar que no encontró algo. Pero realmente es poco utilizada, pero es simplemente una forma de generar un error. Yo creo que esto no lo utiliza uno nunca, realmente nunca. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con este archivo manejo de variables. O sea que me dijeron, muchachos, nosotros no hemos visto el tema de manejo de este cuadrito de acá, el manejo de nombres y fórmula, o si lo vimos ya. ¿Cierto que nosotros ya lo vimos o no? Aquí en fórmulas, administrador de nombres. Que si ya lo vimos, seguimos con las tablas dinámicas, que la verdad no estoy seguro, no me acuerdo. Eso es asignar los nombres. Sí, asignar los nombres y a la referencia. ¿Cierto que eso sí lo vimos ya? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ignórenme ese archivito, vamos a seguir con este, que de todas maneras lo vamos a comentar acá porque eso es parte de esta estrategia, de esto que estamos viendo. Y vámonos con este archivo que se llama tablas dinámicas. Bueno, pero antes de las tablas dinámicas, mientras ustedes lo van abriendo ahí, créense una hojita y en esta hoja se van a copiar todo este rango de datos. Listo. Lo voy a copiar por aquí a un ladito para que podamos hacer una cosa enseguida. Bueno, entonces, nosotros ya hemos visto que yo le puedo dar a un rango de datos, yo le puedo dar un nombre, ¿cierto? Para yo seleccionar un rango completo, simplemente le doy control E y el Excel es capaz de identificar cuál es el rango de datos que necesito seleccionar y simplemente le doy un nombre, tabla de datos. Ya vimos que eso tiene un montón de propiedades porque nos va a ayudar a que el rango sea completamente, absoluto, lo cual implica que siempre que nosotros nos refiramos a la tabla mal escrita de datos,
va a hacer referencia a este rango. Y eso ya vimos que tiene muchas ventajas, tiene unos inconvenientes por ahí que vamos a aprender a solucionarlos, pero en general tiene muchas ventajas. ¿Listo? Esos administradores de nombres los manejamos por aquí. Voy a seleccionar, voy a crear un rango cortico para poder notar una diferencia ahorita. Entonces voy a crear solamente hasta acá. Y a esto lo voy a llamar tabla de datos. Rango de datos. Entonces el rango de datos obviamente es solamente ese pedacito. Entonces recuerden, ahorita que arranquemos con las tablas dinámicas, vamos a ver los inconvenientes de esos rangos de datos para tablas dinámicas. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es en el manejo de tablas. Las tablas, a diferencia de los rangos, son entidades de Excel que tienen un montón de propiedades, digamos que intrínsecas, que lo que nos va a permitir es gestionar la información de una manera mucho más ágil, mucho más fácil y tiene un montón de propiedades lo más interesantes. Entonces, primero, yo les confieso, la primera vez que yo utilicé esto fue para esto. Dar formato como tabla. Aceptar y queda bonito. Para eso fue lo primero que yo hice con las tablas. Para lo único que yo utilizaba eso, era para eso. Para el informatico porque quedaba bonito. ¿Listo? Y eso es lo primero que nosotros hacemos. Cuando nosotros creamos una tabla, inmediatamente él nos va a poner un formato y va a aparecer una cosa como estas. Cuando yo estoy parando la tabla, si me voy por acá al último pedacito de la tabla, observen que aparece aquí una puntica en la esquina inferior izquierda, derecha. ¿Me van siguiendo ahí? Ven acá. Esto me permite mover el rango o ampliar la tabla a una columna o ampliarla en filas. Para eso es esto, o disminuirla. Mira que ahí me eliminó la columna y aquí me eliminó las filas. ¿Listo? Para eso es esta cosita. Para eso es esta cosita, para ampliar o disminuir el rango. O sea, por ejemplo, si yo tengo más datos y los pego aquí abajo, o que dejé un espacio en blanco, y yo quiero que esto haga parte de la tabla, entonces alargo el rango hasta acá y ya la tabla lo asumió esos datos nuevos. ¿Listo? ¿Por qué les hice la observación de que dejé un espacio en blanco? Porque una de las principales propiedades de las tablas es que cuando yo le voy a pegar información debajo de la última fila, o sea, debajo de esto, Excel inmediatamente o de forma automática me alarga el rango, me amplía el rango para tomar esos nuevos datos. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, todo el mes de enero en una tabla y llega el mes de febrero, yo simplemente lo pego aquí y mi rango automáticamente asumió esos valores. ¿Me hice entender? Vamos a mirarlo de otra forma. Parece que no. Vamos a mirarlo con las columnas. Yo tengo estas 5 columnas, ¿cierto? Yo necesito adicionar una información aquí, o sea, otra información. Miren que inmediatamente esta otra información, que es una columna nueva, hace parte de la tabla. Miren que inmediatamente entró a hacer parte de la tabla. Y ya la tabla cambia su rango hasta la J. O si coloco aquí otra cosa a la izquierda, si él no es capaz de asumir esa tabla, porque acuérdense que Excel siempre está manejando esquina superior izquierda y esquina inferior derecha. Aquí no fue capaz de coger este dato. Sin embargo, pero normalmente si ustedes se dan cuenta, uno añade columnas es a la derecha, a la izquierda no, porque casi siempre estamos aquí al principio. Aquí yo lo puse para tener esta referencia. Pero yo aquí puedo añadir más columnas y todas esas columnas van a ser parte de la tabla. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces ya tenemos las primeras propiedades de la tabla, que el rango de la tabla es automático, es decir,
se extiende o se recoge de acuerdo a lo que yo necesite. Yo normalmente para añadir una columna simplemente añado, hago más nada, pero Excel como siempre tiene por aquí clic derecho, insertar, columnas de la tabla a la izquierda. Entonces mire que si yo estaba parado aquí, me añade una columna a la izquierda. Si estoy parado aquí y inserto una columna a la izquierda, pues entonces mire que ya me creó una columna. Y mire que él mantiene los nombres, ojo con los nombres. La tabla tiene que llevar un encabezado, siempre tiene que llevar un encabezado. Si el campo es vacío, él lo numera, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y miren esto acá, E, F, G, H, I, tal. Cuando yo estoy en una tabla, mire que me cambia el encabezado y eso me permite seguir viendo cuál es el encabezado a pesar de que me vaya desplazando durante la tabla. Entonces normalmente es muy útil. Normalmente es muy útil porque me permite seguir viendo mi información sin problema. ¿Listo? Lo mismo, para eliminar una columna, yo la elimino normal y ya queda eliminada la tabla. O le doy clic derecho, eliminar columna de la tabla. Listo. Listo. El funcionamiento del rango es muy similar, pero tiene unas propiedades que van a ver la utilidad que tiene esas propiedades. Son tremendamente útiles. ¿Qué más tenemos en la tabla? Acá en diseño, pues hay un montón de diseños que ya dependerá del gusto de cada uno, de las necesidades, de cómo lo quiera. Esto se puede personalizar, pues eso ya tiene mucho que ver con lo que ustedes deseen o quieran cacharrear para que les quede un formato muy bonito, muy de acuerdo a su empresa. ¿Listo? Más cositas. Acá en diseño. Primera columna me la pone en negrilla. Última columna me la pone en negrilla. Columnas con barras. Usted mire que lo que va a hacer es que me va a marcar intercalados las columnas para una mejor lectura, para facilitar la lectura. Lo mismo las filas con bandas. Y la fila encabezado. Bueno, ya tenemos. Usted mire que me quitó el encabezado o me pone el encabezado. ¿Listo? Y la fila de subtotales lo que hace es que cuando yo le doy aquí, me pone un subtotal. ¿Listo? Y ojo que este subtotal es una fórmula que vamos a ver, que es la fórmula de subtotales. Y para que uno sepa si lo quiere sumar, sacar un mínimo, ya es una fórmula de subtotales que si ustedes la ven aquí, mírenla aquí. Es otro tipo de operaciones de filtros. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, en esa parte se me tildó. ¿Me puede repetir esa última parte de lo subtotal? Bueno, ya, listo. Entonces, mira, aquí hay una cosa que se llama fila de totales. Yo me voy para el final. Fila de subtotales. Entonces, mira, ¿qué me pone o me quita subtotales? Yo pongo el subtotal. Y los subtotales, esto es una función que no hemos visto, se llama subtotales y que lo que me permite es varias cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer un recuento, yo puedo hacer un promedio, yo puedo hacer una suma, yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Cuál es la diferencia? Miren, esto da, vamos a mirarlo aquí de una vez, esto da 162.901. Si yo hago la suma. Profe, pero ¿cómo lo sacó? Es que no. Mira, no, O aquí sea, este, usted mira se aquí. tiene que parar en la tabla y se va para diseño. O para Sí, aquí en dónde. diseño hay un chulito que dice fila de totales. Pero estando en la tabla parado, ¿cierto? Sí, porque mira que cuando yo me salgo de la tabla se me pierde el botoncito de diseño. Es en la tabla, mira que ahí sí ya me sale la opción. Y ya yo lo pongo o lo quito. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces miren los subtotales. Vamos a hacer la suma. Desde aquí hasta los puntos, hasta la I2. I2, no sé. Lo que les decía ahorita, hasta la I6. Lo que les decía ahorita espere.
slide 6. Sumar. No, suma. Desde aquí. Listo, perfecto. Miren que ahí me dio 162.901. Entonces, observen lo siguiente. Aquí estoy utilizando la suma normalita. Aquí estoy utilizando subtotales, utilizando la opción de subtotales de suma. ¿Qué pasa? Mire, ¿para qué es esto? Vamos a filtrar por trajes. Miren cuánto me dio aquí. Me dio 42.334. Si yo selecciono todo lo que está aquí filtrado, es 42.334. Los otros valores, como están filtrados, no se están mostrando. Por eso aparece el subtotal. Mientras esta, mire que esta sigue sumando desde la I6 hasta la 1.300 y pico. Entonces esta no me va a cambiar. Y cuando yo estoy haciendo una información, estoy mirando información filtrada, si yo tengo esto aquí y tuviera el 162.000, me va a generar una inconsistencia porque los datos mostrados dan es 42.000. ¿Fui claro o no fui claro? ¿O no me entendieron? Profe, yo le hago una pregunta. Cuéntame. Digamos, teniendo las dos columnas de costos y ventas, activar esa opción no me permite, digamos, que los totales o las fórmulas me aparezcan en esas dos columnas. No, pero yo ya la copio. Aquí tengo que cambiar este de aquí. Ve, no, sabes que es una buena pregunta la que me estás haciendo. Porque no Sí, la, porque no si la la co- copias, No, sí, mira, entonces sí, generalmente- mira que sí la copié, sí, la copié mal. Mira que sí, simplemente la arrastro. Eso, pero Incluso, las opciones ahí que no, aparecen en el filtro no aparecen, digamos, para no. las dos columnas y no para una sola. Sí, no sé cuál sea el criterio, realmente que utiliza Excel para poner esos totales. Lo coloca aquí, no sé cuál sea el criterio, realmente no sé, no sabría decirte. Mira que ya lo pusimos una vez y ya se nos lo pone, ya ahora sí nos lo pone. ¿Cuál es el criterio? No lo conozco, no sé cuál es. Pero igual mira que es muy fácil, uno pues simplemente lo copia. Y aquí pues aquí nos sirve es un recuento, entonces ya contamos. Pues, no se vuelve complejo, pues, pero cuál es el, mira que ya lo sigue poniendo. ¿Cuál es el criterio? No tengo idea. Sí, Así no señor. sé. Muchachos, vamos bien hasta ahí. Una cosa fundamental, pero fundamental, y es una cosa que yo no hago, pero se los digo para que ustedes sí la hagan, es el nombre de la tabla. El nombre de la tabla. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando nosotros estamos haciendo trabajos y vamos haciendo más cosas, también me parece tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 20. Vaya a saber cuál tabla es de qué. En cambio, si yo coloco aquí tabla ventas, ya la tabla ventas, en cualquier momento voy a poder saber que estoy hablando de la tabla de ventas. Mire que ya me aparece aquí como los nombres. El rango de datos ya sabemos que es un pedacito por acá arriba. Que lo acuerde que habíamos creado acá un rango de datos chiquitico, que es este. Y tenemos una tabla de ventas, que es esta. Que la tabla de ventas es la tabla de ventas. ¿Listo? Entonces es importante manejar estos nombres porque nos va a generar una guía y un comportamiento importante para todo el proceso. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Correcto. Bueno, miren que nosotros estamos filtrando. Yo filtro por sucursal, filtro por producto o filtro por fecha. Hay una cosa muy chévere que se llama insertar segmentación de datos. Que lo que nos va a permitir es igualmente hacer filtros, pero miren cómo vamos a hacer los filtros. Yo le digo que me inserte un segmentador por sucursal. Perfecto. Entonces, mira qué me trae él, me trae esto. Esto también, de nuevo, colores, por ejemplo, pongámoslo de 4 columnas, se le puede cambiar el tamaño, le puede poner otro color, un montón de cosas. Pero finalmente, ¿qué va a hacer esto?
Cuando yo le doy aquí norte, me va a filtrar toda mi información en norte. Si yo le doy oriente, me filtra oriente. Le digo sur, me filtra sur. O si le digo oriente y sur, entonces me filtra estos dos. O si le quito esto, me vuelve a poner todos. Entonces esto me facilita, en ciertos casos me va a facilitar el análisis de una tabla grande, porque con esto es más fácil que yo venir aquí a buscar cuál es el que necesito. Y si, por ejemplo, yo quiero filtrar también por línea de producto, entonces me vengo para acá y me vengo para diseño y me vengo para insertar segmentación de datos. Y en este caso voy a insertar el de la línea de producto. Pues también lo voy a decir que sean 4 columnas. Y que sea de este colorcito también para que quede más o menos igual. Entonces también yo filtro por esto, o combino todo lo de norte trajes y esto. Entonces ya mire que ya tengo una combinación, estoy filtrando la sucursal norte. Aquí no es tan fácil ver que aquí yo no veo que está filtrado. Miren que yo aquí no me queda, para yo saber que está filtrado aquí, tengo que venir a mirar aquí y me doy cuenta que está filtrada la ropa casual y los trajes. Y que además está filtrado por la sucursal norte. Mientras que aquí de inmediato veo que está la sucursal norte, ropa casual, trajes y trajes. O si queda oriente, entonces mire que ya. Uy, qué pena, una pregunta. ¿Cómo fue que hizo para que le saliera así de horizontal? ¿Hacia horizontal? Ah, mira, cuando yo estoy en el segmentador, aquí en opciones de diseño, hay una cosa que se llama columnas. Entonces yo puedo ponerle más o menos columnas. Entonces, entonces ya uno aquí lo acomoda. Ya uno aquí lo va acomodando. Ya uno aquí le va dando el diseñito. Ya lo va organizando, pues ya lo pone bonito. Ojalá con colores decentes y no con mi forma atípica de hacer, ¿cómo se llama? De combinar colores. Listo. Nos dieron los segmentadores. Sí. Sí, profe. Sí. Hay un segmentador que no vamos a ver porque lo vamos a ver más adelantico. Yo podría aquí hacer el segmentador que se me perdió. Segmentador por la fecha. ¿Sí? Y mire que me va a hacer acá un segmentador normalito, pues igual que lo otro, pero no es muy funcional. Entonces, normalmente uno no utiliza el segmentador por fechas, porque vamos a ver más adelante que hay una propiedad que es una línea de tiempo. Y la línea de tiempo tiene mucha más funcionalidad que el segmentador por fecha. Simplemente que la línea de tiempo se va a asociar con la fecha. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿estamos listos hasta ahí? Entonces, vamos aquí a terminar con esto. Vamos para acá, para este señor. Y vamos a hacer 2 ejercicios rapiditos. Vamos a hacer lo que hicimos ahorita de agregación. Para que miremos una diferencia grande que hay con la tabla dinámica. Y vamos a dejar la clase con cómo se hace una tabla dinámica de la manera más elemental y simple. Entonces, necesitamos agregar la información dando totales por ropa deportiva. Ya sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Y es para qué? Necesitamos acá saber cuáles fueron las ventas de la ropa deportiva. Ropa deportiva. Con Eso no sumar es sí. un bar, sumar sí punto conjunto. Ah, no, Sí, sumar pues, sí. sí, cualquiera de las dos. Y lo otro es porque trae varios criterios. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cuál es el rango? El rango de la ropa deportiva. Ropa deportiva, es la línea de producto, ¿cierto? Línea de producto. Yo hago mucho esto, porque para mí termina siendo más fácil. ¿Por qué? Por si el rango se me crece. Yo hago mucho eso. Y ese ya les digo que ahí hay un pero. ¿Cuál es el criterio?
este señor de acá. ¿Y cuál es el rango de suma? Toda esta columna, ¿cierto? Perfecto. Y totalizo. Copio la fórmula y aquí pongo el total, autosuma. Listo. Y le pongo un formatico de número. Listo, ¿vamos bien ahí todos? Ahora, voy a hacer lo mismo acá, pero entonces ya con dos criterios. Entonces, vámonos con sumar, sí, punto conjunto. Sí, punto conjunto. Lo mismo, entonces, ¿qué voy a sumar? Entonces, toda la F. Pero entonces aquí, ojo, que la F, como yo la voy a mover, también lo mismo. Entonces, F4 para que quede en referencia absoluta. Primer criterio, línea de producto, entonces es la D. Es la D. Y la D la dejo en referencia absoluta. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es este señor de acá, que como la voy a mover hacia la derecha, necesito que se me quede quieta la columna. Segundo criterio, sucursal, entonces la columna E, también con F4. ¿Y cuál sería la sucursal? Sería esta norte de aquí, que dejamos la fila quieta. Perfecto. ¿Listo? Y obviamente, muchas veces uno, muchachos, cuando va a copiar una fórmula, antes de copiar la fórmula, le da el formatico que quiere para que de una vez todas queden con el mismo formato. Igual eso se puede hacer después, pero a uno se le olvida. Copiamos las fórmulas, aquí totalizamos. Y listo, perfecto. Totalizamos, listo. Hasta ahí creo que ya vamos bien. Yo lo hice un poquito rápido, pero ya es cuestión de tiempo, ya esto lo aprendimos. Esto lo hacemos ahorita en un taller, porque les voy a poner un taller parecido, para que tengamos claro el concepto de este concepto de agrupación. Listo. ¿Qué quiero que empecemos a tener en cuenta? Varias cosas. Primera cosa, cuando yo le dije a este señor que fuera toda la columna, esta columna tiene 1.048.576 registros, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Él necesita, para poder garantizar que el total de la ropa deportiva es 53.994, recorrer desde aquí hasta abajo, hasta el 1.000.000 y pico de cosas. Entonces, para cada uno de estos, esta fórmula recorre todos ese 1.000.000 y pico de registros, primero. Entonces, vayan haciendo cuentas cuando uno tiene archivos muy grandes, que él tiene que hacer todo ese recorrido. Entonces, eso se vuelve pesado. Segundo, miren que yo para construir esto me costó, porque me tocó hacer varias cosas. Y para pues aquí muere, la fórmula muere ahí, yo ya no puedo hacer nada más, absolutamente nada más. Ya no puedo cambiar. Si quiero analizar por vendedor o por fecha, ya no puedo. O sea, aquí tendría que, pues ya no tengo forma de hacerlo, me toca crear otro criterio o hacer otro poco de cosas. Entonces, eso es una limitante importante. Además del tiempo que nos costó hacer esto, que si bien lo hacemos rápido, eso es un tiempo que se pierde, y esta es fácil, pero hay veces que es muy complejo el trabajo. Entonces, a raíz de estas cosas, aparece una cosa que se llama, una tecnología que se llama tablas pivote o tablas pivot, que en Excel es tabla dinámica, que lo que hace es que la información la pone a pivotear o a transponerse a través de unas dimensiones, que en este caso es la línea de producto y la sucursal. Acá es solamente a través de la línea de producto. Entonces vamos a hacer esto mismo, pero con una tabla dinámica. Entonces, ¿cómo se hace una tabla dinámica? Simplemente nos paramos en el rango que queremos, le damos insertar, tabla dinámica. Entonces Excel de manera automática detecta el rango. Y simplemente le decimos que en esta hoja existente, y la vamos a poner aquí. ¿Por qué la hoja existente? Para poder manejar el ejemplo. ¿Listo? Y la aceptamos. Entonces vamos a volver a coger aquí. Me paro en el rango, me voy a insertar y le doy tabla dinámica.
acá yo digo que ya tenemos acá el rango seleccionado, le digo que hoja de cálculo existente y me paro acá. Y le voy otra vez a aceptar. Listo. Todos vamos ahí. ¿Alguien se quedó? Vamos bien. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar esta primera parte. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos en las filas? La línea de productos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo todos estos campos, los tengo aquí. Y aquí tengo un campo de filas. Entonces, yo arrastro la línea de producto y la pongo en filas. Entonces, mire que inmediatamente Excel me organiza las filas, la línea de producto, cada uno. Así aparezca muchas veces, simplemente me aparecen los valores únicos acá. ¿Y qué va aquí? Profe, ¿le Mira, puedes poner un poquito de zoom? pero es que no se me, bueno, sí, aquí le puse zoom, pero mira que no se me pone. Ay, no, ahí ya es mejor un poquito. Ah, bueno, listo. Gracias. Listo. Un poquito más. Entonces, mira que yo lo que hice fue poner la línea de producto acá. Y mire que aquí que me está pidiendo las ventas, o sea, las ventas. Entonces, mire que aquí está el campo ventas. Y aquí hay un espacio para totalizadores, o sea, para sumas. Entonces, yo las ventas la arrastro y la pongo en sumas. Entonces, mire que él inmediatamente me calcula la suma de lo que hay ahí. Entonces, mire que esto que hicimos con un criterio, ya lo tenemos acá. Claro, hay que ponerlo bonito y vamos a ver cómo ponemos esto muy bonito, que además de bonito, muy funcional. Le damos configuración de campo, formato de números y le decimos que numerito, listo. Separador de miles, listo. Eso lo vamos a ver con más detalles. Todas estas cositas las vamos a ver con más detalle. Entonces, mire que ya tenemos esto. Ahora me dicen, venga, no, muy bonito la ropa casual, pero yo quiero verla por sucursal. Entonces, ¿qué hacemos? Nos traemos la sucursal. Mira que aquí las teníamos en cabeza de columnas. Yo busco la sucursal y simplemente la pongo aquí. Entonces, mire que ya Excel nos hizo todo el trabajo que nos demoramos nosotros haciéndolo. Y mire que nos lo hizo de una manera más organizada y más limpiecita y más fácil, porque ya simplemente él cogió y lo hizo. ¿Listo? Además de que nos puso unos totales que aquí no pusimos, nos puso otras cosas que no pusimos, pero eso lo hizo Excel de una, o sea, sin sufrir, simplemente lo hizo y ya. Es más, si nos dicen, no, pero ¿sabes qué? Yo quiero verlo por fecha. Ah, bueno, entonces yo llego y muestro mi lista de campos y ya puedo coger y organizar, por ejemplo, acá agrupado por fechas. Entonces ya Excel, mire que ya me generó una cosa que es por meses. Entonces yo ya puedo empezar a jugar con esto y empezar a decir en el mes de enero, en el mes de febrero, ya puedo empezar a hacer un montón de análisis y lo hago de una manera inmediata. Por ejemplo, este filtro aquí de enero, por aquí no lo hubiéramos podido hacer. Sí se puede, pero es una verdadera locura hacerlo por aquí. Entonces mire que la tabla dinámica lo que nos va a permitir es contraer todo. Nos va a permitir contraer todo, hombre. ¿Dónde está? Contraer hasta meses. Nos hizo eso. Entonces, mire que ya de esta forma Excel nos está permitiendo manejar la información de una manera más dinámica. Entonces yo quería llegar hasta este punto el día de hoy, donde hemos encontrado entonces lo que es la agregación de información, cómo se hace a través de formulaciones con los peros que tiene y cómo se hace a través de una tabla dinámica. La clase del viernes vamos a trabajar intensamente en la tabla dinámica. Vamos a dejar todo lo que es diseño, entendimiento y operación de la tabla dinámica para que ya arranquemos a hacer operaciones con ella. ¿A qué me refiero? Esto tiene muchas opciones acá en formatos, tiene muchísimas funciones, tiene muchas operaciones, tiene muchas cosas que podemos explotar con la tabla dinámica. Y tenemos que también entender las limitaciones y tenemos que también aprender a superar algunas limitaciones, algunas muy fáciles, otras más difíciles. Pero ese es el objetivo.
Entonces, ahorita muchachos, bueno, ahorita sí es mentira, mañana en la madrugada les pongo unos tallercitos al respecto y yo les grabo el videito del diccionario, listo, para que eso nos quede cerrado. Muchachos, preguntas, dudas. Profe, el tema que usted mencionaba de cómo colocar una tabla sin insertar tabla, eso lo haríamos el viernes. Sí, porque es que vamos a mirar las limitaciones de la tabla dinámica. Vamos a hacer la tabla dinámica pegada de un rango, pegada de una tabla, y cuando no tenemos tabla, sino un rango dinámico. Entonces vamos a hacer rangos dinámicos, que a mucha gente le tiene miedo a esa función, pero la verdad no es tan compleja y termina siendo de mucha utilidad. Es que la complejidad de esa fórmula es que normalmente no se deja copiar, sino que toca escribirla, entonces se vuelve como pesadita, pero realmente no es tan compleja. Eso lo vamos a ver la clase que viene, porque está dentro de las limitaciones y de cómo solucionamos o cómo superamos las limitaciones. Porque el estándar actual es que la tabla dinámica parta de una tabla, ¿sí? Pero no siempre. No, las tablas tampoco es que siempre las podamos utilizar, o hay veces pone mucho problemita para ciertas cosas, entonces nos toca usar rangos dinámicos. Entonces veremos los rangos dinámicos. Listo. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. O sea, acuérdense, mañana yo les pongo un tallercito, les pongo el video de esta vaina del diccionario para que nos quede clarito eso. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Gracias.